Muy buenos días, hermanos. Les saludo con mucho gozo en el Señor, esperando que Dios sea con ustedes en estos tiempos difíciles, en donde eh, la pandemia que nos toca vivir cada día nos ha afectado a todos, a los grandes, a los chicos, a los jóvenes, a los adultos, en distinta manera. Y estimado oyente, familia de la fe, amigo, amiga que pueda estar con nosotros, quisiera decirles que en esta hora queremos, como iglesia, que la palabra de Dios pueda guiar su vida, que la palabra de Dios le pueda animar. Pareciera que en estos tiempos es como conversábamos eh, en días anteriores, que esto con otras personas, que esto es como un castigo, porque uno está acostumbrado a salir, pero ahora no puede. Está acostumbrado a si uno quería comprar algo, poder ir y adquirirlo, pero ahora tenemos que estar en nuestras casas, como así lo dicta la autoridad. Y espero que usted se anime, que la palabra de Dios llene su corazón, que la palabra de Dios nos oriente, que la palabra de Dios nos guíe. Y es por eso que le doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de compartir la palabra de Dios en este día en donde nos reunimos como iglesia, como pueblo de Dios para escuchar su voz. Estamos estudiando la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. A mí me ha correspondido la continuación del capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Y la palabra de Dios, vamos a ir a la palabra de Dios, la cual dice así. Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24. Leamos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que podemos estudiar tu palabra. Queremos rogar tu ayuda, Espíritu Santo, para que nos guíes en este tiempo a meditar en tu palabra, y ésta sea como un espejo que nos muestre la forma en que estamos viviendo, que nos muestre si lo que hacemos es grato delante de ti o no lo es, y nos ayudes a caminar como tú nos enseñas mediante tu palabra. Gracias, mi Dios, y pedimos tu dirección y que bendigas a tu pueblo en esta hora, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, le he puesto por título a esta predicación: El creyente creado según Dios debe renovarse. El creyente creado según Dios, renovándose. Y vamos a ir al primer versículo de la palabra de Dios, en Efesios capítulo 4, versículo 17. Antes de comenzar y de ir de lleno a los versículos en esta carta, nosotros encontramos una instrucción de Pablo a la iglesia de Éfeso, cristianos que estaban en la ciudad de Éfeso. Y la instrucción dice que vivan de manera diferente a los que no sigan a Cristo y que se renueven en el espíritu de su mente. Esa es la instrucción: vivan de manera diferente. El versículo 17, 18 y 19 dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La instrucción es no vivir como los que no siguen a Cristo, es decir, a los incrédulos. Y en el versículo 17, cuando dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, en el original quiere decir ya no vivan, que no vivan como los otros incrédulos, que no hagan lo que ellos hacen, que no actúen como ellos actúan. Esa es la instrucción de Pablo. Pero, hermanos míos, ¿es posible que el creyente, creado según Dios, el transformado, pueda vivir como un incrédulo? Que usted y yo, la iglesia de Dios, hoy en día, pueda vivir como un incrédulo? ¿Será posible? Pablo describe cómo viven los incrédulos, pero se lo describe a cristianos, como usted, como yo, que han sido transformados por el sacrificio de Jesucristo. Y empieza esa descripción. Y no olvide esta pregunta: ¿será posible que usted y yo vivamos como los incrédulos, siendo que Dios nos ha transformado y nos ha dado una nueva vida? Pues bien, la instrucción de Pablo para la iglesia de Éfeso y para la iglesia de hoy es: no vivan como los incrédulos. ¿Y cómo vivían los incrédulos? Menciona en el versículo 17, final del 17, 18 y 19, la forma en que vivían los incrédulos. Y lo primero que podemos ver, dice que ellos vivían en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo es andar en la vanidad de su mente? Los incrédulos, ¿cómo entendemos eso? Algo vano es algo vacío, algo inútil, algo improductivo. Con relación a Dios, el incrédulo está vacío en su mente. No hay nada de Dios en sus pensamientos. No sabe cuál es la voluntad de Dios. El incrédulo se levanta y no toma en cuenta a Dios desde que se levanta hasta que se acuesta, en todas las áreas de su vida. Así vive el incrédulo. Por lo tanto, no puede producir un fruto para Dios. Es improductivo. Por lo tanto, es inútil para la obra de Dios. Así es la vida del incrédulo. Pablo dice, no vivan como ellos. También describe que tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, es oscuro. No solo a pesar de que no tienen nada de Dios o no toman en cuenta a Dios en su diario vivir, también no tienen la luz para ver lo que hacen. Vale decir, si hacen algo bueno o algo malo, da lo mismo, porque no pueden ver si eso agrada o no agrada a Dios. El entendimiento entenebrecido es oscuridad, no tener claridad para ver. A lo mejor yo podría vivir de una manera en que considero que está bien, pero Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque no pueden ver lo que Dios quiere de sus vidas y andar por el camino que Dios les señale. Y tercero, son ajenos a la vida de Dios. Por lo tanto, son vanos en su manera de pensar, tienen el entendimiento entenebrecido, no pueden ver, no hay nada de Dios en su cabeza, está vacío de lo que Dios quiere en su vida, no les interesa a un incrédulo, y son ajenos de la vida de Dios. No hay una cercanía. Nosotros cuando oramos normalmente decimos, Dios, mi Padre, mi Señor, mi Dios. Cercanos, somos cercanos por el sacrificio de Cristo. Dios nos llama hijos por el sacrificio de Cristo. Y muchas veces nos encontramos con situaciones como, sabe, usted que está más cerca de Dios, yo quería pedirle que si puede pedir por mi salud o por esta situación laboral o por este problema de un familiar. Muchas veces se acercan a hijos e hijas de Dios
para que puedan acudir a Dios, porque la persona se siente extraña, ajena a Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios se siente cercano. Pero un incrédulo es ajeno a la vida de Dios. Por lo tanto, esas tres cosas que menciona, las primeras tres cosas que menciona Pablo, describiendo la vida de un incrédulo, son producidas por algo, que menciona más abajo, y son dos cosas que menciona. Esto es producido, este tipo de vida es producido por la ignorancia que en ellos hay. Primera cosa, por ignorantes, ellos no conocen la voluntad de Dios, están vacíos en su mente, andan en la vanidad de su mente, sin nada de Dios, sin ver por dónde caminan y ajenos de la vida de Dios porque son ignorantes. Dice también la palabra de Dios en Salmos 14:1, ignorante quiere decir que no sabe. Y en Salmos 14:1 podemos ver que dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque es ignorante, no sabe, no conoce a Dios. Y eso produce ese estado de vida ajeno a la vida de Dios, sin ver por dónde caminan y vacío de lo que Dios quiere de sus vidas. Y la otra razón que menciona, aparte de la ignorancia, es lo que viene a continuación, por la ignorancia que en ellos hay, uno, y por la dureza de su corazón. Cuando hablamos de un corazón duro, lo asociamos a una actitud. En el trabajo muchas veces, donde yo comparto a diario, he escuchado muchas veces cuando alguien no entiende un procedimiento, mis compañeros dicen, oh, qué duro para el concurso, que no entiende. Duro de corazón no solamente se refiere a algo físicamente rígido, sino que también al entendimiento, que alguien no quiere entender algo. Oh, qué duro para el concurso, dicen en mi trabajo. Cuando hablamos de un duro de corazón hacia Dios, es alguien que no quiere entender lo que Dios tiene para su vida. Que lo primero es la salvación. Y Pablo describe que por la ignorancia y por la dureza, por no querer entender, por no querer cambiar mi posición, llevo una vida con la vanidad de la mente, con el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios. Así viven los incrédulos. Y termina esta descripción diciendo los efectos que produce llevar o vivir como un incrédulo, que los vemos en el versículo 19, que dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No solo un incrédulo vive ajeno a la vida de Dios, sin nada en su mente de Dios, y sin la claridad de ver por dónde anda, por la ignorancia, por la dureza de su corazón, sino que le da exactamente lo mismo. No hay sensibilidad con lo que agrada o no agrada a Dios. Y además de no tener sensibilidad, están entregados a la lascivia, que quiere decir entregados a los excesos, a la falta de moderación. Y cuando yo me entrego a los excesos y a la falta de moderación con respecto a lo que es mi forma de vivir, llamo diversión a muchas cosas que no agradan a Dios. Y me da lo mismo si agrada o no agrada a Dios, yo lo hago. Porque estoy entregado a una forma de vida que no sigue a Dios. Pablo describió al incrédulo, cómo vive. Y el consejo de Pablo a la iglesia es, no vivan así, como lo que acabábamos de describir. No vivan de esa forma. Quiero que me acompañen con la palabra de Dios a Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de conocer a Cristo, es la vida de todo ser humano, porque es ignorante, porque no conoce lo que Dios quiere de su vida, porque no puede ver. Al no tener a Dios no podemos ver cómo debemos vivir y somos ajenos de lo que Dios quiere y del propósito de Dios en la vida del hombre. Más cuando Cristo llega a la vida del creyente, Dios transforma la vida del hombre y nos da una vida nueva, la nueva vida del creyente, la nueva vida del Hijo de Dios. Y si somos transformados, ¿por qué Pablo dice, no vivan así, si ya fuimos transformados? Porque Pablo advierte una realidad. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, entró en nosotros, en el hombre, en el género humano, una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa es un deseo antagónico a la voluntad de Dios. Y nosotros nacemos con esa naturaleza. Pablo le llama la carne. En Gálatas 5:17 tenemos la descripción de esto. Dice, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Antes de conocer a Cristo, vivíamos como vive un incrédulo que no sigue a Cristo. Hay personas buenas que no siguen a Cristo. Hay personas malas que no siguen a Cristo. Hay personas moralmente buenas que no siguen a Cristo. Pero esta naturaleza, a pesar de que después que el ser humano, el hombre, tiene un encuentro con Cristo, Dios transforma a ese hombre en una nueva criatura, en una nueva criatura. Y Pablo da este consejo a esas nuevas criaturas que estaban en la iglesia de Éfeso. Y les dice, no vivan como los incrédulos, así no se vive. Y la pregunta que yo me hago es, siendo yo un hombre nuevo, transformado por Dios, siendo una nueva criatura según Dios, siendo un creyente nuevo según Dios, ¿es posible que viva como un incrédulo? Si hubiera algo en mi vida que es igual a la forma de vivir de mi alrededor, porque estamos rodeados de personas que nos siguen a Cristo, en el trabajo, en la familia, en el vecindario, en nuestras amistades, es posible que yo me encuentre con actitudes, con reacciones que sean iguales a los incrédulos, o hay una diferencia. El deseo de la carne, de esta naturaleza que les comentaba, versus el nuevo hombre, son parte del creyente. La carne está a la expectativa de salir, de dominarme, está a la expectativa de salir, de dominarme, si yo no hago lo que Cristo enseña. Por eso Pablo, sabiendo la composición del hombre, de que hay una naturaleza pecaminosa que fue destronada porque ahora Cristo ocupa un lugar en la vida del creyente, Pablo instruye a su iglesia diciendo, ojo, que ahora que son creyentes no deben vivir como los incrédulos. Versículo 20 de la palabra de Dios.
¿qué debiera hacer yo si hay algo que no agrada a Dios? Que es similar a la vida que llevan los incrédulos. Si yo veo muchas cosas en mí, no veo diferencia entre mí y un verdadero hijo de Dios. ¿Qué debería hacer yo? Debería hacer lo que dice el versículo 20, que en Efesios capítulo 4, versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si yo veo algo que no tiene que ver con la vida del incrédulo, debo decir, Dios mío, ayúdame, porque tú no hiciste eso. Yo no debo aprender de mi alrededor, yo debo aprender de Cristo. Yo debo buscar qué dice Cristo con respecto a esta situación, con respecto a mi vida. Debo analizarme, debo mirarme, cómo estoy viviendo día tras día. ¿Es mi vida una vida grata delante de Dios o hay cosas que necesitan cambiar? Lo más probable, hermanos, es que tengamos muchas cosas que cambiar y es por eso que debemos entender que si hay cosas que no son gratas delante de Dios, primeramente Cristo tiene el poder para ayudarnos, para transformar nuestra vida como lo hizo cuando antes éramos incrédulos, mas Cristo transformó mi vida y la vida de aquel que se acerca a Él. Tiene el poder para transformar la vida del que no sigue a Cristo y puede ayudarme en este caminar a transformar lo que falte, porque mi naturaleza pecaminosa está expectante a salir hasta que yo le dé el espacio. Más ahora, si yo aprendo de Cristo, mi mente ya no va a ser vana, puesto que en mi mente voy a tener lo que Dios quiere de mí a través de la palabra de Dios. Aquí puedo ver lo que dice Dios que debo hacer como esposo, como padre, como hijo, como siervo de Dios hacia mi prójimo, cómo debo tratar a mis padres, cómo debo tratar a mis hijos, cómo debo comportarme en el trabajo. En la palabra de Dios vemos lo que Dios dice, lo que debemos hacer con respecto al perdón, con respecto al amor. Y hermanos míos, si realmente, dice el versículo 21, si realmente hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿cómo resumimos eso? Nosotros vamos a buscar de Dios si obedecemos a Dios. Podemos obedecer a Dios o podemos dejar que salga nuestra naturaleza pecaminosa. Siguiendo adelante, hermanos, y ya con el último punto para ir terminando, quiero decirles que viene el versículo 23 y 24 como algo práctico. Dice la palabra de Dios en el versículo 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 22. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cosas prácticas. Si hay algo que es igual a cómo vive un incrédulo en mi vida, si hay algo que yo he dejado que gobierne mi vida de mi naturaleza pecaminosa, lo primero que dice Pablo, que es lo que debe hacer el creyente, los cristianos de Éfeso y los cristianos de hoy, es despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? ¿Alguien de mucha edad? ¿Alguien que no tiene que ver conmigo? Cuando Pablo habla del viejo hombre, habla de nuestra antigua manera de vivir antes de conocer a Cristo. Y dice Pablo, saquen eso, despójense, quítenlo. Despojarse es quitar. Despojaos del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Primero que nada, debemos sacar lo que no es grato delante de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo hacemos eso? Dios es poderoso para ayudar a su pueblo, a sus hijos. Por eso debemos despojarnos. Segundo, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Todo parte por acá. Yo decido obedecer a Dios o yo decido no obedecer a Dios. Yo decido dar lugar a mi carnalidad, que es la carnalidad, se contrapone con el hombre que quiere hacer lo grato delante de Dios, como lo leímos en Gálatas. Si yo doy lugar a mi carnalidad, es mi decisión. Por lo tanto, es necesario que constantemente yo esté yendo a los pies del Señor, renovándome, cambiando mi vida, lo que no está bien en mi vida. Y debe ser algo continuo, no debe ser algo pasajero o una vez a la semana. Esto debe ser a diario, a cada instante. Señor, renuévame. Señor, ayúdame. Ayúdame cada día. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando hablamos de nuestra mente, no solo hablamos de nuestro raciocinio, sino también de nuestros afectos, de cómo reaccionamos. Si somos insensibles hacia la necesidad de un hermano o somos sensibles también a lo que Dios quiere de mi vida. ¿Me da lo mismo ofender a Dios? ¿Me da lo mismo hacer lo que no es grato delante de Dios? Dios tiene el poder para ayudarnos, para quitar lo que no es grato delante de Él, pero también renovar nuestras fuerzas cada día, a cada instante. Y todo parte en nuestra mente, nuestro deseo y nuestro raciocinio. Señor, me cuesta mucho esto, mas Dios mío, yo quiero cambiar. Ayúdame. Dios tiene el poder para transformar un incrédulo. Dios tiene el poder para transformar al creyente que necesita renovarse en el Señor. Es muy fácil cerrar los ojos y verse envuelto en las cosas de este mundo o en las cosas que no son gratas delante de Dios. Dios nos ayude y Dios nos libre a través de la renovación. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada vez que acudimos a través de la oración a nuestro Dios, rogándole que renueve nuestra mente, nuestra fe, nuestra vida, que necesita ser cambiada constantemente, a través de la palabra de Dios podemos ver cuál es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Eres un creyente? ¿Caminas con Dios? ¿Hay cosas que deben cambiar o está todo perfecto? Renuévate en el Señor. Renuévate. ¿Cómo vives tú? ¿Tienes una vida que es grata delante de Dios o te levantas y cada día te da lo mismo, lo que Dios piensa de tu vida? Dios tiene el poder para transformar tu vida. A lo mejor quieres caminar con Dios, pero no sabes cómo hacerlo. Busca a Dios, pues Él tiene el poder para transformar tu vida y hacer las cosas nuevas cada día. Y lo final dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Igual que el título de esta predicación, el creyente creado según Dios, renovándose. ¿Cómo es este hombre creado según Dios? En su mente está la voluntad de Dios. Tiene luz para ver, porque la luz del mundo es Jesús. Y tiene la luz para ver lo que Jesús quiere de su vida. Y no es ajeno, porque San Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pasan a ser parte de la familia de Dios. Ya no son ajenos, ya no son extraños, son parte de la familia de Dios. Este nuevo hombre necesita renovarse. Este nuevo hombre necesita buscar de Dios para hacer su voluntad, aprender de Cristo y obedecerle. Necesita aprender y obedecer de Cristo. Y este nuevo hombre, creado según Dios, es en justicia y santidad de la verdad.
¿Quién es la verdad que conocemos? ¿A qué verdad se refiere? A la verdad de Jesucristo. En San Juan 14:6 vemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En conclusión, hermanos míos, podemos decir que Pablo ordena a su iglesia a vivir de la manera que Cristo nos enseñó, no como los incrédulos, y que nos renovemos en el espíritu de nuestro entendimiento, de nuestra mente, que lo hagamos de corazón, pensando en lo que Dios quiere de mi vida. Quiero dejar un desafío. Si mi vida tiene similitud con la vida del que nos sigue a Cristo, pidamos a Dios que nos ayude a renovar nuestro entendimiento. Ese es el desafío. Hermano, hermana, pídele a Dios que te dé la fuerza para que nuestro Dios nos ayude a renovar nuestro entendimiento, para vivir como Él nos ha enseñado, y que nos ayude a obedecer a Cristo en lo que Él nos enseñó. Dios tiene el poder para ayudarnos. Solo debemos ver cómo está nuestra vida. Igual que la de los incrédulos, o estoy viviendo conforme al propósito de Dios. Y si hay alguien que está escuchando con nosotros que puede decir, bueno, yo quiero buscar de Dios, pero no sé cómo hacerlo. O tal vez piense que no, Dios puede perdonar a muchos, pero a mí no creo que pueda perdonarme por cómo soy yo. Quiero decirle y darle una buena noticia. Dios tiene el poder para transformar tu vida. Dios tiene el poder para hacerte una nueva criatura, para hacer todas las cosas nuevas. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para transformar la vida del hombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Yo espero que sea de bendición para tu pueblo, para mis hermanos. Señor, que tú nos muestres como un espejo cómo estamos viviendo nuestra vida, que tú nos muestres en tu palabra qué es lo que debemos cambiar. Señor, tú nos has creado, nos has dado una nueva vida, pero necesitamos renovarnos constantemente, a diario, a cada momento. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, que tienes el poder para transformar nuestras vidas. Yo oro por tu iglesia, oro por mis hermanos, oro por mi vida, pues te necesitamos. Señor, también oro por aquellos que tal vez puedan escuchar tu palabra en esta hora y que tú puedas guiarles para que tú puedas transformar sus vidas, que ellos se puedan presentar delante de ti. Y Señor, tú los guíes a los pies de Jesucristo, oh Espíritu Santo. Por eso oramos, Señor, pidiendo tu dirección para tu iglesia y que tú le guardes, que tú guardes tu iglesia, que tú la protejas en estos tiempos de pandemia, que esta semana que comienza sea una semana de renovación en nuestro espíritu y en nuestra mente, que podamos buscarte cada día, Señor, pues lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, deseando que la palabra de Dios sea de bendición para su vida, me despido gozoso y deseando que nuestro Dios les renueve cada día.